Y Boriboya y Bocheche. Hay una historia muy bonita dentro de este otro, pero más que bonita es que deja una enseñanza excelente para el ser humano. ¿Ok? Por eso es que es importante comenzar para mí con esta historia, que es la historia que está en nuestra regla de 8 de Dariko. Dariko es un personaje que tiene una situación extrema negativa, se estaba pasando por situaciones adversas en su vida. Dariko tenía mucho conocimiento en el ámbito de caballos y todo esto, sin embargo, él no tenía prosperidad. Obviamente esta historia la vas a conseguir con muchas vertientes y te la voy a contar de esta manera. Bien, Dariko va a consulta con Orúmila, va a buscar indagación, va a buscar a ver cómo puede solucionar su problema. En indagación se le mandó a hacer determinados esbozos, entre esos con Echu. Y también se le recomendó tener su casa pintada de blanco, tenerla muy bonita. O sea, por muy humilde que sea, tenerla lo más blanco posible. Porque iba a recibir la visita de alguien muy importante. Dariko, como tal, creía que nadie lo podía visitar. Sin embargo, hizo caso al consejo que Orúmila le dio y pintó su casa con cal, bien bonita, quedó totalmente blanca. Resulta ser que en una noche estaba lloviendo demasiado y Obatala estaba pasando por el pueblo donde vivía Dariko. Opatalá decidió tocar esa puerta porque fue la primera casa que le llamó la atención, de manera de que le dieran resguardo, ya que la lluvia no lo dejaba continuar. Dariko, a ver qué es Opatalá, le dice que entre. Al entrar, le entrega ropa seca, le da comida, le da albergue, lo trata excelentemente bien. Perdón, él no sabía que era Opatalá, que era la mejor parte de este cuento. Al atenderlo con tanta hospitalidad, Opatalá se sintió muy bien, se sintió completo, complacido. Al día siguiente, Opatalá decidió regalarle a Dariko, perdón, todo lo que es la estabilidad en su vida. Entonces le dice, mira, yo soy Opatalá. Y por haberme atendido como me atendiste, por haberme dado la mano como me la diste, sin esperar nada a cambio, yo te voy a dar un regalo. Te voy a transformar todas estas tierras que tú tienes en tierras prósperas. ¿Qué hizo Opatalá? Le creó un lugar donde había muchos caballos de raza, le puso el lugar precioso, se lo dejó excelente. Tanto fue así que, bueno, Opatalá se marchó y Dariko empezó a ser próspero. Ya todo aquel que quería comprar caballo, que quería un caballo de raza, todo el crecimiento de Dariko fue grandioso, fue grandísimo. Pero una de las cosas que le dijo Opatalá era que no le dijera absolutamente nada a nadie de lo que él le había otorgado. Y también le dijo que tenía que aprender a ser agradecido. Resulta ser que pasó mucho tiempo. Ya Dariko tenía una posición súper grande, económica, estable, tenía todo lo que puede desear cualquier persona en ese pueblo. Pero se empezó a llenar de arrogancia. Y al llenarse de arrogancia, Dariko cometió un error, que empezó a tomar, a beber. Por eso que es tremendo tabú en este otro, la bebida alcohólica. Empezó a beber, a beber, a beber. Y en un lugar donde él bebía, estaba tan borracho, muchos preguntaban cómo había hecho él para tener esa prosperidad. Aprovecharon los enemigos para preguntarle cómo había logrado obtener todo lo que tenía en ese momento. Y él dijo lo que pasó. Dijo, no vale, lo que pasa es que yo le di albergue a Opatalá cuando estaba lloviendo y Opatalá me regaló esta suerte que yo tengo. Esto lo dijo en estado de embriaguez, o sea, totalmente borracho. Echu escuchó que Dariko rompió una de las primeras promesas que hizo. No obstante eso, Dariko iba camino a su casa y Orúmila también venía pasando por el mismo camino. Y al ver a Orúmila lo saluda y Dariko lo ignora. Lo ignora ¿por qué? Porque para ella no le importaba nada. Y le pasó por el lado sin siquiera saludarlo como saluda a cualquier persona. Orúmila se consigue a Echu y le hace el comentario a Echu. ¿Qué le pasa a Dariko? Que me ignoró después que yo lo ayudé, o bueno, veo que ha cometido uno de los peores errores, que es llenarse de arrogancia. Echu volvió a escuchar, ya tenía la segunda falta a Dariko. Dariko llega a su casa, se acuesta a dormir y esa noche Echu le destruye todo se lo destruye. Todo, absolutamente todo. Suelta los caballos, le destruye todo el potrero, le destruye todo el alrededor de su casa. Cuando Dariko se despierta, ve que su negocio se fue a la quiebra, que su negocio fue a mal. Entonces, Dariko empezó a pasar situaciones adversas, situaciones negativas que no entendía. Para ello, dijo otra vez ir a donde estaba Orúmila, a consulta. No obstante esto, recordemos que ni siquiera en los mejores momentos se acordó de Orúmila. Sin embargo, en este momento Orúmila lo atiende y Orúmila le dice
que tome el excremento de los caballos, que fue lo único que quedó, y lo regara al frente de su casa, en todo el frente de su casa. Darico no entendía por qué le estaban mandando a hacer esto, y era obvio que era como una especie de castigo. Orúmila no lo iba a ayudar. No lo iba a ayudar porque simplemente él no fue agradecido y él rompió la promesa que le había hecho Obatalá. Más sin embargo, Orúmila sabía que Obatalá siempre iba a pasar por ahí, porque Obatalá de una manera u otra tenía que regresar por ese camino, y eso pasó. Obatalá pasó en búsqueda de Darico. Empezó a buscar lo que él dejó. Obviamente él pensaba que iba a conseguirse la misma belleza, los caballos, el crecimiento de Darico. Entonces Obatalá, sin saber por lo que estaba pasando a Darico, decidió buscarlo. Pero era imposible que reconociera el lugar que él había dejado, porque ya había sido destruido por hecho, y además de eso, él lo había llenado del excremento de caballo. Obatalá en ese momento lo único que pensó: a mi hijo le tuvo que haber ido tan bien que se mudó de pueblo, y siguió su camino. Ahora esta historia nos deja muchas enseñanzas, donde la tenemos que ver desde varios puntos de vista, sobre todo si somos religiosos, especialmente si lo tienes en indagación, lo ves en indagación, en un orisha o incluso en Ikofa o Wofa. Lo primero que tenemos que tener nosotros en la vida, y lo primero que nos va a dar el iré o nos va a ayudar a mantener la posición, es el agradecimiento. El agradecimiento, por eso es que este otro hace mucha referencia a eso, a ser agradecido con la persona que te da la mano, a nunca olvidarte de aquellos que de una manera te ayudan a crecer. Es un punto esencial en nuestra religión. Lo segundo, que hay que tener cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos. Hay que guardar siempre las promesas, hay que saber celosamente guardar los secretos, no contar las cosas, porque en este caso la historia Echu hizo la justicia, porque Echu sabemos que siempre va a estar haciendo justicia en este plano, pero si nos vamos a la profundidad de esto, el asunto es que cuando tú te preguntes por qué no estás evolucionando, todos pasamos procesos negativos en nuestras vidas. Nosotros necesitamos pasar procesos negativos para aprender. Sin embargo, cuando llegan los momentos buenos en tu vida, tienes que tratar de mantenerte lo más discreto posible. Evitar sobre todo la arrogancia. Evitar sobre todo de que el poder se te vaya a la cabeza. Ser lo más humilde que puedas. Porque ya que desde este punto de vista, Orúmila no le perdonó a Darico esa falta de respeto que tuvo en el momento, en que ni siquiera lo saludó por agradecimiento, ya que fue aquel que le dijo que pintara su casa de blanco, sabiendo que Obatalá podía pasar frente a él. Ahora, si lo vemos más profundo aún, nos damos cuenta de que en este otro la vida es un ciclo que nosotros tenemos que aprender, que indiferentemente estemos pasando posiciones negativas, estemos en situaciones adversas, no siempre van a ser situaciones adversas. Siempre van a haber un camino de luz, siempre va a haber un camino de esperanza, siempre va a haber un camino de proyectarse a futuro positivamente. Por eso que no se puede desesperar. Todos vivimos momentos negativos. Y uno de los errores más grandes de las personas que tienen este otro, se le ve este otro, para cualquier indagación, o como le dije, en cualquier orilla o en Owofacán, en Ecofafun, es que la persona se desespera y generaliza su vida en el punto de que si tu vida es negativa hoy, para ti mentalmente es negativa mañana. Y energéticamente todo lo que nosotros pensamos, lo dice este otro, se va a proyectar a futuro. Ahora, si Darico hubiese mantenido por lo menos la boca cerrada y hubiese evitado a lo máximo uno de los grandes tabús, que es el alcohol, Darico tuviese estabilidad todavía o hubiese podido apaciguar a Eshu. Pero viendo el punto de vista también, Obatalá puede ser que pase. Vemos a Obatalá como ese ser que te dio la ayuda. No olvidémonos un momento de la parte mística y vemos a Obatalá como una persona que te brinde el apoyo, gracias por un agradecimiento, por una atención que tú diste. Esa persona puede estar pendiente de ti en determinado momento para seguir ayudándote. El problema es el cambio radical que vas a tener. Por eso te digo, los ciclos hay que cerrarlos. Porque de repente si él no se hubiese ido y Obatalá lo hubiese visto, obviamente Obatalá le hubiese preguntado lo que pasaba e igualmente está agradecido con él y va a estar agradecido eternamente con él. O sea, hay personas que quieren ayudarte y no te ayudan ni te dan la mano por dos razones. Una, porque no saben realmente por lo que tú estás pasando una vez que te ayudaron. Es decir, si yo vengo y te doy la mano hoy
y te ayudo a crecer. Eso pasa mucho en esta religión. Y te ayudo a crecer, pero después te desapareces, no sé nada de ti, te fue bien, te fue excelente. Y cuando pregunto por ti, no sé nada de ti. ¿Cómo puedo volverte a ayudar? ¿Cómo puedo volverte a ayudarte a salir del lado negativo? Es simple. La información o la presencia del ser humano, la presencia de nosotros en la religión, no se basa solamente en lo que podamos demostrar al mundo, se basa en lo que nosotros, nuestras plegarias, hasta donde nuestras plegarias pueden llegar. Y créanme que este otro está lleno de mucha espiritualidad. Y mientras nosotros mantengamos esa espiritualidad, o mientras tú mantengas esa espiritualidad y sepas solicitar, sepas explicar por lo que está pasando, siempre vas a obtener la ayuda. Es por eso que comencé diciéndote, o mejor dicho, en intermedio de la historia te dije los ciclos que debes cerrar en tu vida, que no puedes quedarte anclado. Tú no puedes quedarte anclado en las cosas negativas. Tú tienes que continuar. Todos tenemos que continuar. Todo lo negativo que a nosotros nos sucede está proyectado directamente por nuestro propio origen, es decir, por nuestras propias decisiones. No son los orichas los culpables. Aparte de eso, tomemos en cuenta que la figura del caballo es una figura de posición. Recuerden que para esa época los caballos solo lo tenían los reyes y personajes con mucha posición, lo que significa que Ifá te está indicando que tú puedes de una manera u otra tener un crecimiento en tu vida, a tomar una gran posición en tu vida, pero debes obligatoriamente aprender del ciclo negativo, porque si tú no te alimentas del ciclo negativo por el que estás pasando, tú no vas a lograr entender, mantener y comprender la posición tan grande que vas a tener. Muchas personas que vienen de un golpe de suerte, vienen de la pobreza y se van a la riqueza, pero en cuestiones de segundos, lo pueden ver incluso en el tema de la lotería, que se ganan cantidades de millones de dólares, pero en meses, en años, luego los vuelves a ver en la pobreza. ¿Por qué? Porque no se supieron mantener, porque pensaron que lo negativo realmente era una fase que no tenían que prestarle atención. Y lo negativo, por lo que estamos pasando todos los seres humanos en determinados momentos, hay que prestarle atención porque es lo que nos va a enseñar a mantenernos en la parte positiva de nuestras vidas. Es allí donde encuentro, está bien que te dicen que no puedes tomar una posición en tu vida de jerarquía sin antes ser cola. Aprender de todos los procesos para que en el momento, o sea, lo que llaman meritocracia, en el momento que tomes la posición de la cabeza de guía, en ese momento hayas pasado y entiendas todos los procesos que deben pasar los demás o incluso el proceso que llevan los que están por debajo de ti, por decirlo de alguna manera. Hoy estaremos hablando de este Odu, Oyekun Osa, Oyekun Rikusa, como lo conocemos en nuestra regla de Ocha, o Oyekun Gasa. Soy Carlos Pérez, Holo Patala Ocha Nikua, bueno, número Sofun y Fache Pío Moto. Que hay muchísimas historias más y vamos a hablar de ellas más adelante, ¿ok? Pero primero quiero llevar a la reflexión en un punto importantísimo con respecto a este Odu. Este Odu, como ya te dije anteriormente, tiene que ver mucho con la espiritualidad. Habla el espectro energético espiritual, ¿ok? Este espectro energético espiritual lo podemos llamar de mucha manera. Lo conocemos también en nuestra regla de Ocha como el campo espiritual o las guías espirituales. Pero también podemos hablar de nuestro Ekbe o de nuestro doble espiritual. Oyekun Osa nos explica del crecimiento espiritual que debes tener, pero no es que tienes que tener un desarrollo a nivel del espiritismo, porque de hecho, si eres hombre, es importantísimo la consagración en Ifá, porque Ifá es lo único que te va a llevar a ti. Esa iniciación en Ifá, Sep Babalago, te va a hacer crecer y lograr vencer negatividad. Tanto así que Ifá indica que la persona nació para ser el sacerdote de los reyes, viéndolo desde ese punto de vista. Por eso es que aquí se toman grandes posiciones a través de Ifá. No hay otro camino que el camino de Ifá si eres hombre. En el caso de las mujeres es importante las consagraciones. Es importante un orisha llamado Obatalá. La mayoría de ustedes que tienen Oyekun Berikusa, no tiene que ser obligatorio, muy probablemente Obatalá va a marcar una huella en su vida. En el caso de que seas oloricha, babaloricha y tengas esto, por ejemplo, en Icofafún, si eres mujer, o en Owofacan, si eres hombre, tienes que estar muy atento al Itá de Obatalá. El Itá de Obatalá es la conversación que tuvo contigo en el momento, la cual te va a ayudar a alcanzar las metas en tu vida. Por otro lado, este otro nos viene indicando
en algunos caminos, no estoy diciendo que esto es obligatorio que sea así, de el doble espiritual de Eshu, el por qué vamos al río o cuando se hace un Elegua, uno va al río a buscar cierta espiritualidad. Ahora, no estoy hablando de la Ocha, o sea, no estoy hablando de consagrarse, iniciarse en Ocha, no, estoy hablando de Elegua. ¿Por qué? Porque Eshu en este camino, Eshu decidió bajar a la tierra, pero al querer bajar a la tierra se le fue a indagación con Orúmila. Orúmila le hizo indagación y le dijo que él tenía que alimentar su par espiritual. Este par espiritual lo podemos llamar Enikeji, este par espiritual lo podemos llamar el Esbe de él. Ahora, él dijo que no había una fuerza más grande en la tierra que la de él. Así que él no iba a hacer ningún sacrificio. Él bajaba a la tierra, iba aquel que se le interpusiera en el camino, aquel que se le atravesara en el camino, simplemente él lo iba a destruir. Hecho de llegar a la tierra, lo primero que hace es instalar sus sembradíos, sus siembras, pues sus fincas, digámoslo para entenderlo de esa manera. Y era una finca muy próspera, pero había un problema, que siempre le estaban robando, siempre le estaban robando, siempre le estaban robando. Su padre espiritual, al ver que no hizo sacrificio, se encargó de estropearle el destino a ellos. Pero también se le dijo a su padre espiritual que tenía que de una manera hacer Ebo. Y entre ellos hacer Ebo con muchos niños. Por eso nombro que la importancia aquí de Ebe, porque Ebe es representado también por muchos niños. Ahora, cuando baja a la tierra, cuando este ser bajaba a robar, dejaba las huellas y el camino. ¿Ok? Hecho decidió a ver ese camino poner una trampa justamente por donde bajaba ese ladrón. En ese momento que pone la trampa, viene su par espiritual, por llamarlo de esta manera para que lo entienda, y cae en la trampa. Pero al caer en la trampa ve que no puede salir de ella y por ello se queda tranquilo y se hace incluso hasta el muerto. Incluso las moscas estaban alrededor de él. Cuando Hecho se para en la mañana y logra divisar quién es el ladrón, decide matarlo. Cuando va a matarlo, dice, no, bueno, ya está muerto. Y abre la jaula creyendo que está muerto y este par espiritual se levanta y lo toma impregnando su energía en él, donde lo hizo botar el machete, lo hizo botar el arma y creó un sonido muy fuerte, muy fuerte, que estos niños con que había hecho volvieron o fueron hasta el lugar a ayudarlo. En ese momento le agarraron los ojos a Hecho y ese par espiritual logró escapar y se internó en el río. Se metió en la profundidad del río. Ahí es porque también estoy hablando del tema que le estoy hablando, porque las espiritualidades en el río son importantísimas para ellos. Luego de esto, Hecho regresa a su casa molesto y le pide a su hijo que busque agua en el río. Su hijo se tardó, pero era tanta la molestia que tenía Hecho que con su garrote le pegó en la cabeza a su hijo. Y al pegarle en la cabeza a su hijo murió. Y ahí fue donde recordó lo que le había dicho Orúmila en el cielo, de evitar, hacer sacrificio para evitar las grandes tragedias en la tierra. Y fue la tragedia lo que lo llevó. Ahora, ¿por qué le cuento esta historia? Porque quiero que sepan que Hecho tiene doble espiritual. No, porque esto tiene una lógica, señor. Una lógica importante. Porque las personas bajo este adagio, bajo este otro, tienen que tener muchísimo cuidado con la voluntad. Esos cambios inesperados de su forma de actuar. Por ejemplo, puedes estar tranquilo y de repente tú tienes una explosividad o tienes cierta rabieta que no sabes de dónde salió. Por eso es que aquí hay que mantener la espiritualidad, aquí hay que mantenerse en calma. Este otro te manda a decir, mantén la calma. Sabes que cuando lo lees te dice normalmente ten cuidado del golpe en la cabeza. Ese golpe en la cabeza puede ser proporcionado incluso por la misma espiritualidad, ese choque espiritual donde tú puedes sentirte como que estás loco. Donde tu doble espiritual, tu Enikeji en este caso, puede crearte adversidades en tu vida, donde pasas circunstancias negativas. Por eso es que aquí hay que entender desde un punto de vista que todo lo que es la parte espiritual, es decir, la energía espiritual, hay que mantenerla apaciguada. ¿Cómo lo apaciguo? Sencillo, señores. Sencillo. Simplemente no nos olvidemos de ella. Vamos a hacerlo como lo hacemos en la regla de 8, porque no les voy a decir de otro modo. Manténgale su bóveda espiritual.
mantengan la conexión, crean en esa conexión que existe y en tal caso mantengan apaciguado a Hecho. Apaciguar a Hecho es atender a Hecho, es mantenerlo tranquilo, mantenerlo ero, para evitar desde un punto de vista que sea el que se encargue de esos cambios conductuales que te llevan normalmente a la pérdida. ¿Ok? Es obvio que aquí es porque se busca la espiritualidad de Hecho para otra cosa, que eso no es más para el babalagbo, para cuando va a montar Hecho. Pero el camino sirve para entender también que nosotros estamos perdiendo en nuestras vidas por culpa de nosotros mismos. ¿Me entienden? A veces las pérdidas no vienen por este otro, las pérdidas no vienen solo por terceros. Las pérdidas vienen por cómo nosotros estamos actuando, cómo nosotros estamos haciendo las cosas. Entonces hay que siempre tener claro desde el punto de vista religioso que hay que saber tomar las decisiones. No hay que tomarla apresurado, no hay que tomarla a lo loco. Por eso también te dice, todo lo que tú vayas a hacer, indágalo con Ifá. Ifá es el que te va a decir por qué camino tú vas a agarrar, qué camino tú vas a tomar, qué acción tú vas a tomar. Pero si tú no le haces caso a Ifá, si tú no haces el voz, si tú prácticamente no le prestas atención a los orishas, créeme que Oyekun Berikusa o Oyekun Osa va a ser el otro que te va prácticamente a comer completo. ¿Por qué te digo comer completo? Porque tú mismo Ori te va a llevar a la destrucción. Tu misma posición astral te puede llevar a la destrucción. Por eso que hay que ser, el secreto es ser muy obediente con los orishas y sobre todo agradecido, ya que este Odum predice incluso que no hay agradecimiento con la persona que en determinado momento te hace. Pero sin embargo, no todo en la vida es ver la parte negativa. Tenemos partes muy positivas en este Odum. Por ejemplo, aquí Orúmila destruyó al gran enemigo que tenía azotada una ciudad. ¿Entienden? Entonces ya Orúmila está diciendo, yo me encargo de tus enemigos, pero tú tienes que de una manera u otra, para decírtelo simple, si eres hombre, lo tienes menor, usted tiene que ser babalagbo y dedicarse a Ifá. Y si Orúmila nunca le va a dejar que a usted le falte nada. Ifá no le va a dejar que a usted le falte nada. Eso es lo bueno de Oyekun Osa, que siempre vas a tener una estabilidad bajo la astralidad de Orúmila. Pero yo soy mujer. Bueno, bajo la astralidad de Obatalá, bajo la astralidad de Ogún, porque Ogún es orisha importantísimo en este otro. Ofrece un Ogún todos los días del mundo. Como también tenemos a Shango. Este orisha es indispensable. Aquí existen caminos con respecto a nuestra regla de ocho de Shango y el enfrentamiento con el hijo de Eshu o de Lebara. Ahora, Ifá indica que se está peleando, o sea, dos pueblos están peleando o dos personas están peleando por algo común. Puede ser que estén peleando por una posición de trabajo, puede ser que estén peleando por un negocio, puede ser que estén peleando por una casa, puede ser que estén peleando por una mujer, pueden ser que estén peleando por cualquiera. Lo único que Ifá está indicando es que a veces hay que ser más inteligente que el contrincante. Porque está el camino donde el elefante cae muerto y cae en el límite. Mitad del elefante cae en el límite de un pueblo y la otra mitad del elefante cae en el límite del otro pueblo. Y empiezan a discutir ambos de quién es el dueño del elefante. Esa guerra y discusión duró meses, meses y meses. Tantos meses duró que el elefante se descompuso. Y nadie gozó del elefante. Eshu llegó, hay una parte donde dice que Eshu llegó, sacó los dos colmillos y entregó un colmillo a uno del pueblo y al otro. Y le dijo esto para que se acuerden siempre que las discusiones y las diferencias, lo único que los va a llevar a ustedes a la pérdida. Entonces, ¿por qué lo cuento resumido? Porque en realidad esto tiene muchas versiones, pero lo que me interesa a mí es lo que nos deja como concepto de conducta a nosotros en este otro. Dice Ifá, no te fajes, no pelees, no discutas con nadie. No pierdas tu tiempo por algo o trata de conciliar la parte, o sea, conciliar con la otra parte para evitar pérdidas, porque en definitiva los dos van a perder. Ambos que están luchando por lo mismo van a perder, porque estos son como los litigios que llevan años y años y años y años y años, y a la final cuando van a dar un veredicto no hay nada que entregar, porque aquello que es por lo que están litigando ya no sirve. Orúmila o Ifá
te indica en este otro saber llegar a ese concilio. A veces es mejor repartir, o sea, dividir y gozar de una parte que quedarse absolutamente con las manos vacías. Entonces ya Ifá te indica, no discuta por absolutamente nada, llega a concilio, no te dejes llevar por la avaricia porque todo te toca a ti o por los malos consejos. Cuando si tienes este otro, estás pasando por un problema de herencia incluso, es preferible llegar a un concilio. Mira, ¿qué quieres tú? Bueno, mitad no, pero es que no le toca porque la parte de él no le corresponde y en eso vas a pasar años y años y años. Y por ejemplo, si es una casa, cuando la vayas a ver, es más el dinero que le tienes que meter a la casa que lo que cuesta la casa. Ese es el mismo tema del elefante. Entonces eso es para llevarte a ti a que tomes conciencia y entiendas que no es culpa de que si haces esbo o no haces esbo, o del babalago que hizo esbo, o que te fue mal por eso. No, tu forma, tu manera de pensar, tu manera de proceder es la que tú tienes que cambiar. Porque créeme que tú vas a llegar a la grandeza. Porque eso está plasmado en este otro. La persona llega a la grandeza, la persona toma posesión. Siempre y cuando la sabiduría sea la mejor arma que él tiene. Si la sabiduría es pasada a un lado para dejar el ego, para dejar la ambición, la avaricia como fuerte o como frente tuyo, lamentándolo, o como tu frente mayor, lamentándolo mucho, lo que se te va a ver en el camino va a ser pérdida. Es por eso que mantener ese equilibrio te va a dar automáticamente la riqueza espiritual, la riqueza intelectual y la riqueza física. ¿Comprenden? Ahora, lo que sí tienes que buscar es siempre evitar vivir en lugares donde estén en conflicto, lugares donde existan conflictos. Eso no es positivo para ti. Por eso que también es bueno vivir en lugares pacíficos, donde la persona viva tranquila. Aquí es donde se dice, en este orden de hecho, donde se utiliza el álamo para las consagraciones religiosas. Se utiliza el álamo que cae boca arriba para baños positivos y el que cae boca abajo para cosas negativas. Señores, yo les voy a decir algo. Todo aquel que tenga este orden es siempre cada cierto tiempo, yo no doy voces, pero cada cierto tiempo, hacerse baños con álamo. Va a ayudar muchísimo. Hagamos caso de lo que dice la literatura, que se toman las hojas de álamo que estén boca arriba para hacerse baños. Con otros elementos que ya eso es con su padrino y con su mayor que lo va a orientar de cómo hacerlo. No lo voy a hacer yo, por supuesto, porque no le puedo faltar respeto a su mayor. Por otro lado, es importante destacar por este otro que uno tiene que mantener su cuadro espiritual, sus ancestros, en este caso familiares, hay que mantenerlos bien atendidos. Aquí hay que darle posición al abuelito que está muerto, a la abuelita, al papá si está muerto, a mamá si está muerta. Hay que darle posición. Hay que atenderlos, porque esa sabiduría espiritual va en conexión con su ori y hay que hacerlo. Eso es extremadamente importante a la persona que tenga este otu. Aquí es donde se le hace, se le rinde reverencia a la espiritualidad de aquellos ancestros, de aquellas personas que te trajeron a esta tierra. ¿Me entiendes? Si no están presentes. Ahora, fíjate lo siguiente. Hay que evitar vivir lejos, o sea, personas que tienen que alejarse de su casa y están muy separados al hogar, ¿no? Aquí hay que buscar siempre tener la casa cerca. Eso es un buen iré. Aquí no podemos nosotros descuidar nuestro inlet, porque en nuestra ausencia muchas cosas negativas pueden suceder. ¿Me comprenden? Que nosotros lo podemos evitar. Cuando la persona se ve este odio, definitivamente lo primero que se le dice es, o no lo primero, una de las cosas que se le dice es, hay algo que tú no estás vigilando de tu casa, hay algo que tú no estás cuidando en tu hogar. Hay una ausencia muy grande. O sea, esa ausencia hay que evitarla, que siempre está presente, o por lo menos estar pendiente en el sentido de que podemos accionar en determinado momento a tiempo ante cualquier dificultad o necesidad que exista dentro del núcleo familiar, dentro del hogar. En este otro hay que cuidar mucho a los hijos. De hecho, cuesta bastante tener hijos a través de este otro. Lo que hay que hacer es para poder tener hijos. Hay quienes no tienen la necesidad, no aplica para todos, pero sí hay muchos casos
que es donde Oyekun Osa se ve que la persona tiene problemas para tener hijos. Y aquí se ayuda a la persona a la procreación. Siempre hay que caminar en el lado positivo. Erradicar cualquier sentimiento de rabia, de odio. Siempre hay que caminar en el lado positivo. Siempre hay que caminar en la luz. Evitar que la oscuridad se cierre y te atrape. Porque resulta ser que la claridad, las cosas positivas no aparecen, se construyen. Nunca olviden eso. Lo positivo se construye en la vida. Y tienes que construirlo partiendo de la luz, partiendo de todo lo positivo y dejando a un lado la negatividad o los aspectos negativos que normalmente rodean al ser humano. Hay que trabajar en ello. Tienes que trabajar en ello. En el momento que tú camines por la luz, en ese momento verás cómo habrán cambios positivos en tu vida y en tu entorno. No estoy diciendo que la persona es negativa. Ojo, no. Estoy diciendo que a la persona se le presenta el espectro negativo muchísimo. Es decir, se le coloca como tentación, se le coloca como opción para caminar. Y es allí donde toma malas decisiones. Y esas malas decisiones van a percutir directamente en su orí y en el orí de quien los rodea. Por eso es que el agradecer es caminar por el lado positivo. Valorar es caminar por el lado positivo. Querer es caminar por el lado positivo. Esto no es solo palabras. Ayudar es caminar por el lado positivo. Desear cosas buenas a la humanidad o a las personas. Evitar confrontación es caminar por el lado positivo. Así de simple. Porque de que vas a tener buena posición, la vas a tener. De que la vas a tener, la vas a tener. Aquí la ganó Orúmila. Había un pueblo donde había un gran enemigo que era el águila. Y tenía azotado y todo el mundo le tenía miedo. Orúmila fue a indagación y se le dijo a Celebó llevar una espada y llegar a caballo, que representaba la grandeza. Todo el mundo había ido a acabar con este animal que era enemigo de ese pueblo. Pero nadie había podido. Al no poder, Orúmila quería posición, ya que él estaba pasando por situaciones adversas y vio esa oportunidad para el crecimiento. Se montó en su caballo, hizo el esbo correspondiente, se llevó su espada y Orúmila iba galopando con el caballo hasta el pueblo. Todo el mundo a ver llegar a Orúmila en caballo, todo el mundo lo aplaudieron y veían a alguien grande porque representaba la grandeza. Representaba la grandeza. Y eso lo dice este otro. Y en eso se escucha un estruendo fuerte del águila. Que ese estruendo que hacía, lo hacía con sus alas de sonido. Y todo el mundo empezó a correr. ¡Ay, viene la! Porque siempre ese águila era gigante y mataba a la gente. Pero en lo que el águila hace el primer ataque, Orúmila, ¿qué hace con la espada? ¡Fum! Le cortó la cabeza. Y cayó el animal. Y ahí Orúmila ganó posición. Por eso te digo, la posición la vas a ganar a través de Ifá. La posición la vas a ganar a través de hacer el boom. La posición la vas a ganar a través del buen comportamiento y de tu ori. Espero que te haya gustado. Bendiciones a todos. Y Boriboya y Bocheche.